Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ricardo Pérez. Ricardo, buenos días. Buenos días, bien, gracias. Siervo de María. Sí. ¿Qué son los siervos de María? Es una orden religiosa que nació en la época medieval, en el mismo, más o menos en la misma época que San Francisco de Asís, y una orden que nació pues con esta característica de vivir los valores evangélicos, sobre todo el valor de la fraternidad, es una cosa muy importante, y del servicio. O sea, digamos que para vivir el evangelio hay que manifestarlo a través de una actitud de acogida recíproca, y eso luego se demuestra con un servicio gratuito y generoso a la gente, poniendo al centro de la vida de la comunidad pues lo que es la buena noticia del reino, el evangelio. Hombres y mujeres, es una congregación, sois sacerdotes. Sí, es una orden religiosa que tiene los ramos, como toda la orden religiosa, el ramo masculino, que son los frailes, que también pueden ser sacerdotes. Pero fundamentalmente son frailes. Sí, somos frailes, somos una orden regular, con nuestra regla. Y también están las monjas, y luego también están los laicos, las órdenes que una vez se llamaban terceras y que ahora se llaman las órdenes, las fraternidades seculares. ¿Cuántos sois en el mundo? Pues hemos sido siempre una orden muy pequeñita en la historia, nunca hemos excedido por el número, y actualmente con la cuestión de la crisis, de los cambios que se están produciendo, pues yo creo que no alcanzamos los 900 en todo el mundo. ¿Y en cuántos países estáis? Bueno, sí, estamos difundidos por los 5 continentes. Nosotros siempre hemos sido en la historia una orden pues como de segundo plano. Yo creo que esto nos hace honor. Bueno, pero las relevancias de número en la historia de la Iglesia tampoco son las más importantes. Nuestro nombre es siervos, el servicio no se hace nunca de una manera así demasiado como para ponerse en muestra, ¿no? Sí, muy explícita, sino que se tiene que hacer pues de una manera tranquila y discreta, pero haciéndolo bien. Y yo creo que esto pues nos ha favorecido en la historia, porque ha sido una orden que ha sabido funcionar siempre en función de lo que la sociedad necesitaba, como asistencia o servicio o colaboración. O sea, sí que es verdad que en la Iglesia a veces, y sobre todo en los últimos tiempos, hay una pulsión no resuelta entre poder y servicio, que ahí a veces se hace complicado. Ese es el aspecto que hay que ir siempre verificando, analizando. O sea, una comunidad religiosa, un grupo, una iglesia no puede no poner al centro de su atención el servicio, que es lo que caracteriza el mensaje de Jesús. Y hay que estar muy atentos a que el poder no rompa este tipo de testimonio, claro. Te lo digo porque Ricardo viene a presentarnos un libro que ha publicado con Desclée, el Apocalipsis de la Iglesia, cartas a las comunidades. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo, cuando se empiezan a fundar, no sé si se les llamaba iglesias ya en aquella época. Ahora ya... Sí. ¿Ya existía esa pulsión en las primeras iglesias entre el poder, cuál era la que alcanzaba la primacía, ¿no? Porque además lo cuentas que al final fue la que más sobrevivió. Pues estoy intentando leerlo porque no recuerdo exactamente el nombre de las 7 iglesias, la de Esmirna, que es la que sobrevivió. ¿Se vivían este tipo de luchas también en los comienzos? Sí, siempre. Nunca hay que idealizar el pasado pensando que hubo una época dorada en la Iglesia, ¿no? Siempre las comunidades han tenido que hacer frente a una serie de contradicciones internas. Es decir, por una parte lo que es la propuesta del reino, los valores evangélicos, y por otro lado lo que son pues las propuestas indecorosas y contrarias al evangelio del sistema. Y siempre han tenido que echar cuentas con esto. Entonces, pues las comunidades de sus orígenes han tenido este problema. Por eso se escriben los textos del Nuevo Testamento, para poner en claro lo que quiere la identidad de la comunidad, del grupo de creyentes. Y el que lo hace de una manera con más incisiva y también con una denuncia más fuerte, pues es el autor del Apocalipsis, porque él ve, estamos al final del primer siglo, ya hacia los años 90, las comunidades más o menos ya se han un poco estructurado, ya están viviendo en las ciudades más importantes del imperio, pero el autor del Apocalipsis ve que hay una tentación muy grande a nivel interno de traicionar los valores evangélicos, de no ser realmente leales a lo que ha sido el testimonio de Jesús, su vida, su palabra y su manera de actuar. Entonces, ¿el Apocalipsis es una especie de aviso a navegantes? Sí, el Apocalipsis habla del presente, no obstante la imagen que se puede tener del libro de que se refiere a cosas futuras, extrañas o misteriosas. No. El Apocalipsis habla del presente y es una manera de llamar la atención
a lo que tiene que ser la presencia de una comunidad de creyentes en la historia, que no puede venderse a los valores del sistema, que no puede entrar en tratativas o ser cómplices de aquellos que destruyen la vida humana o despojan al ser humano de su dignidad o son causas, ¿no? Son causas de sufrimiento, de injusticia, ¿no? Eso no se puede permitir. Entonces el autor, pues de una manera muy dura, claro, usando un lenguaje cifrado, como es el lenguaje simbólico del Apocalipsis, pues pone al descubierto estas contradicciones de las comunidades, al mismo tiempo que exalta a aquellas que saben llevar adelante con rigor y con verdad y con coraje la propuesta evangélica, claro. Escuchándote y pensando en el presente, uno le da por discernir si el autor del Apocalipsis no fracasó un poquito en su empeño. Sí, eso es una duda o un problema que queda abierto, porque después de leer estas cartas, estos textos que encontramos en la primera parte del libro del Apocalipsis, las cartas a las iglesias, y que son cartas con contenido muy fuertes, no sabemos si al final las comunidades pues tuvieron en cuenta este tipo de aviso, si lo pusieron en práctica. Esto no lo sabemos. Sí sabemos que algunas comunidades han seguido adelante, otras se han perdido. Entonces esto es como un poco el punto de encuentro entre un texto que te llama a ser leal y una actitud que puede ser contraria a lo que te proponen, que puedes también caer, pues eso, en ¿cómo se puede decir?, en la desaparición total, ¿no? De estas comunidades que nacieron en lo que actualmente es el estado de Turquía, pues no han quedado ninguna traza, sino como tú decías antes, en la comunidad de Esmirne, que hoy día en la ciudad de Esmirne hay una pequeña comunidad cristiana, la única que viene pues elogiada, digamos así, la única que viene elogiada por el autor del Apocalipsis, porque es la comunidad que vive con coraje la propuesta del reino de las bienaventuranzas, por ejemplo, la pobreza, es decir, el compartir, la solidaridad, y luego la persecución, dar la cara por ser fiel a lo que Jesús nos propone. De las iglesias de las que hablas, ¿hay alguna o hubo alguna que si tú pudieras elegir, si estuviéramos en un mundo ideal y uno pudiera elegir dónde vivir su fe, que cumpliera con esos requisitos de lo que al menos tú entiendes lo que debería ser la propuesta del Evangelio? Sí, el autor del Apocalipsis lo deja bien en claro. En el grupo de 7 iglesias que él trata, está la iglesia de Esmirne, que es la única que no escucha ese apelo, esa llamada a la conversión, porque ya vive con coraje y con fidelidad pues la propuesta evangélica. Y es una comunidad donde la gente pues comparte lo que tiene, es una comunidad solidaria, es una cosa que hoy día pues es muy necesario, ¿no?, seguir demostrando y manifestando, y sobre todo una comunidad que no tiene miedo a lo que pueden ser las amenazas o los obstáculos o las pruebas que se puede presentar en el camino por ser fiel a la propuesta de Jesús. Dan ganas de visitar la comunidad de Esmirna. Sí, actualmente, claro, es una comunidad muy pequeñita porque no es un país, digamos, ¿Has tenido libre. Ocasión de Sí, de nosotros en nuestro centro de estudio bíblico de Montefano organizamos viajes de estudio para conocer estos lugares, así como los lugares del Evangelio, claro, pero también los lugares de estas primitivas comunidades en lo que es hoy día la actual Turquía. Y en Esmirne pues está la iglesia de San Policarpo, que sigue manteniendo viva esta llama de la presencia cristiana en un país que actualmente es completamente musulmán, claro. Hablas en el libro de la iglesia de la ortodoxia, de la de los movimientos, de la de los réditos. ¿Cuánto hay de esas iglesias que no sobrevivieron en la iglesia actual? Sí, el autor ha escrito este libro no solamente para contarnos esas luces y sombras de las comunidades de su tiempo, que son cosas interesantes, pero uno podría decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo eso? El autor escribe el libro dándole un corte muy actual, de manera que las comunidades en la historia se puedan confrontar con esos escritos y puedan también hacer un análisis, un balance de su misma situación. Y los títulos que yo he dado a esas iglesias son, digamos, una lección mía, pero responden un poco a lo que cada iglesia presentaba, ¿no? Es una iglesia de la ortodoxia, por ejemplo, porque está muy apegada a la doctrina, a defender la doctrina, pero no vive para nada la cosa más importante, que es el amor, ¿no? Que por encima de la doctrina está el amor, el bien del hombre. O la iglesia que está muy encerrada en su dinero, en su poder económico,
que no tiene necesidad de pedir nada a nadie porque ella se vale a sí misma. Eso también es una situación que puede surgir y que nosotros en la historia tenemos ejemplos muchísimos, ¿no?, de iglesias que se han encerrado en su poder económico, pero que esto ha sido traicionar, ¿no?, la imagen de Jesús. Entonces, los títulos son míos, ¿no?, la Iglesia de la Ortodoxia, de los movimientos, de los réditos, pero son situaciones que hoy día, y así como en el pasado, pues se han ido sucediendo o presentando en la historia y en la vida de la Iglesia, y por eso el libro se escribe para que las comunidades puedan reflexionar y puedan encontrar estas, digamos, situaciones que no son optimales, al contrario, que son peligrosas, para que se pueda superar. El autor en estas iglesias, en estas cartas, continuamente llama a la conversión. ¿Por qué? Son cristianos, no eran paganos esta gente. Ya están en cambio, convertidos. siempre esto convertidos, conviértete. ¿Qué sentido tiene esta conversión cuando son gente que ya están viendo, por ejemplo, la comunidad de Éfeso era una gente muy rígida para la doctrina, pues, ortodoxa al 100%, de estos que iban buscando herejes y para denunciarlos y todo. Sí, muy de Saulo de Tarso. Sí, pero al mismo tiempo le dice el autor, el autor es Cristo, es Jesús el que habla, te tienes que convertir. ¿Por qué? Porque no vale eso, ¿no? No vale eso como identidad de la Iglesia. Lo que vale es el amor generoso y con todo lo que uno pueda tener de su apego a la doctrina, pero eso no te justifica que tú le cortes la cabeza al enemigo o que tú trates mal al que piensas que sea tu adversario, ¿no? Además, actual el Apocalipsis, esta parte del Apocalipsis, al menos de lo que uno podría pensar en un principio. Sí, digamos que mi objetivo ha sido también romper ese prejuicio que hay acerca del libro del Apocalipsis. Sí, porque nos imaginamos siempre lo de los jinetes, lo del fin del mundo, el juicio, las plagas. Flagelo, ¿no? Sí, porque además ha sido muy utilizado incluso recientemente en la historia de la literatura y del arte en general. Incluso con una visión de iglesia como muy castigadora, muy de violenta. Claro, y de condenación y de violencia. Es contraria a la buena noticia de Jesús, que ha hablado siempre. Uno puede decir que tiene que ver el Apocalipsis con el Evangelio, por ejemplo, ¿no? Cuando el Evangelio habla de la misericordia, del perdón, de la... ¿No es un libro que queda un poquito aparte de la línea general de los Evangelios? Sí. O defiéndemelo, vamos. Yo lo defiendo porque su identidad dentro el libro ha sido maltratado y manipulado injustamente en la historia, y lo que más entristece acerca de esta obra es que hoy día está en manos de los grupos más ultra y conservadores y fanáticos. Es una cosa terrible, ¿no? Todas estas sectas, ¿no?, que se dirigen al libro para encontrar respuesta a sus posiciones más incluso violentas y fanáticas, ¿no? Esto no se puede de ninguna de las maneras justificar. Entonces hay que recuperar el libro, este texto del Apocalipsis, para la vida de la comunidad. Hay que saber leerlo, eso está claro. Es un libro difícil, es complicado en su manera de presentar, y el autor ha elegido este tipo de lenguaje difícil, la conciencia, porque era el único que podía mantener siempre la actualidad de su mensaje. Es un lenguaje simbólico. Entonces él sabía que él estaba convencido de esto. Si luego habrá en las comunidades gente que serán capaces de entender lo que yo escribo, si saben encontrar las claves de lectura, el libro manifestará su contenido, que es un contenido de esperanza, que es un contenido de dar coraje, de infundir optimismo, una cosa muy buena. Sí, porque si no da la sensación de que los que se toman el Apocalipsis al pie de la letra, o la parte violenta del Apocalipsis al pie de la letra, olvidan que cuando Jesús se encarna y muere y resucita, se está produciendo ya la salvación y el reino, que no estamos hablando de cosas que pueden suceder, ya está sucediendo, ya la salvación se está produciendo. Claro, eso el Apocalipsis trata del presente. Él habla siempre al presente cuando se dirige a sus iglesias. Claro, luego él presenta una serie de imágenes, de visiones que hay que interpretar como para decir la historia va a dar una serie de situaciones dramáticas. Sí, la historia le está dando la razón, claro. Sabemos que hoy día, pues, tanta situación de injusticia y violencia, pues eso no se puede negar. El autor era consciente de esto. Entonces escribe el libro para que las comunidades, las iglesias y la historia sepan interpretar esos hechos, esos acontecimientos. Es decir, la salvación ya está con nosotros.
pero no podemos quedarnos parados esperando que todo se resuelva por sí mismo, sino que hay que intervenir, ¿no? Para que este tipo de situación negativa pues se vaya poco a poco, digamos, rebajando hasta que se elimine completamente. El Apocalipsis acaba con una imagen maravillosa, ¿no? La tierra nueva y el cielo nuevo. Es una invitación a la esperanza y a saber que la historia, con todas sus contradicciones y con todas sus penas y sus sufrimientos, pero que no están dando hacia la catástrofe. Que la película acaba bien. Que acaba bien, claro. Te iba a preguntar, perdón. Hablas en toda la entrevista, estás hablando de el autor. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? Hablamos de Juan. Pero, claro, si estamos hablando de una época en la que probablemente Juan ya no estaría entre nosotros. Sí, el problema de los textos del Nuevo Testamento, cuando se intenta resolver esto del autor, no es un problema fácil, porque normalmente los textos no son autógrafos. Ha sido una tradición en el tiempo que ha dado a cada texto pues digamos, un autor, una autoría. En el caso del libro del Apocalipsis, hay un personaje que se presenta, dice yo Juan. O sea, que sabemos que este hombre se llamaba Juan. Pero esto no puede digamos, no nos puede llevar a identificarlo con uno de los apóstoles o con uno de los escritores ya precedentes por ejemplo, del Cuarto Evangelio, ¿no? Pero sí es cierto que el lenguaje del Cuarto Evangelio, que además es bastante distinto al de los otros tres, sí que se asemeja algo más a... Sí, hay puntos de conexión entre el Apocalipsis y el Cuarto Evangelio. Entonces, hoy día los estudiosos, los que estudian la Biblia, los exegetas, dicen que se puede considerar como uno que formaba parte de una escuela, por ejemplo, la escuela joánica, en la que estaba el Cuarto Evangelio como texto principal, luego estuvieron también las cartas de Juan y luego el Apocalipsis. O sea que es muy posible que este autor formara parte, siempre estamos en el contexto efesino, en la ciudad de Éfeso, que este autor formara parte de ese grupo o de esa escuela. Pero no podemos de ninguna de las maneras demostrar que el que ha escrito el Apocalipsis sea el mismo autor que ha escrito el Cuarto Evangelio o las cartas. Esto no es posible demostrarlo. Podemos llegar a este punto, digamos, satisfactorio, decir que ha sido pues un componente de esa escuela. Esto sí, porque hay cosas, como tú dices, en común entre estos textos. Sabes que aparte de los evangelios canónicos, de los sinópticos, de los reconocidos oficialmente por la Iglesia, hay una cantidad de apócrifos bastante, creo que son más de una cincuentena. Sí, es una pregunta un poquito de niño de 3 años, pero no me resisto a hacértela ahora que se nos está acabando el tiempo. Si Jesús viniera hoy y tomara entre sus manos un Nuevo Testamento con los 4 evangelios, con el Apocalipsis, con los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pensaría? Pensaría, me falta algo, esto me sobra, no es exactamente así. Bueno, o se quedaría con lo esencial de decir, bueno, pues sí, están las bienaventuranzas, está el mensaje del amor, está el... Bueno, yo creo que Jesús diría, han escrito cosas muy bonitas, pero todavía quedan por escribir cosas más bonitas aún. O sea, yo creo que lo bueno de la buena noticia, lo bueno del Evangelio, es que no es un texto acabado, no es algo que pertenece a un pasado que tenemos que estudiar, sino es algo vivo. Entonces, siendo vivo, se va siempre enriqueciendo. Entonces, cada comunidad de la historia tiene que dar su aportación, tiene que dar aún más esa riqueza al Evangelio, ¿no? Claro, partiendo de lo que han sido pues, las primeras experiencias y estos testimonios que nos han dado los evangelistas. Pero yo creo que si la Iglesia hoy día mantiene también esta imagen plural, ¿no? Como los evangelios nos dan, ¿no? De apertura, yo creo que se sigue enriqueciendo, y Jesús que diría esto, hay que seguir enriqueciendo esta obra, no podemos quedarnos solamente en lo que ya dijeron en el pasado gente que me ha demostrado su adhesión y que lo ha vivido en primera persona. En el Evangelio de Juan hay una expresión muy bonita que dice, vosotros haréis obras más grandes que las mías. O sea, que Jesús tiene una confianza plena en lo que sus seguidores pueden hacer para que esta buena noticia se siga desarrollando y siga dando a conocer la riqueza que tiene, ¿no? Que está contenida en estos textos, pero una vez que se pone en práctica puede dar a demostrar y a desarrollar pues contenidos todavía más ricos. Es la respuesta más bonita que me han hecho a esta pregunta y la he formulado varias veces. Vale. Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia aquí, por esta charla tan agradable y por tu libro que recomendamos vivamente. El Apocalipsis de la Iglesia, Cartas a las Comunidades, publicado por Desclés, Ricardo Pérez Márquez. No se lo pierdan, intentaremos seguir hablando de él y
Y bueno, y seguir desentrañando mitos y ver que el Evangelio, como el Apocalipsis, como la propia vida, pues tienen que seguir construyéndose e ir haciéndose. Y en esa tarea estamos todos inmersos y comprometidos. Seguramente eso es lo más importante, que no se pierda nunca este entusiasmo para seguir difundiendo la buena noticia y para comprenderla siempre mejor, ¿no? Este libro solamente es un tentativo, ¿no?, de dar a conocer la riqueza del Apocalipsis, pero claro, esperamos que se sigan dando más fruto en este sentido, claro, seguramente. Seguro que así será. Ricardo, muchas gracias. Vale, muchas gracias por vuestra invitación. Gracias por y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.